realmente viendo y considerando este tiempo que el Señor nos concede de estar aquí entre ustedes, pero por sobre todo en la presencia del Señor, porque el congregarnos es a Él, no unos con otros, a Él se congregarán los pueblos. Al congregarnos a Él y saber que Dios es un Dios de propósito, como fue dicho ahora en días pasados también, la pregunta es, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Señor en nosotros a través de estos días? Considerar qué ha pasado desde que le recibimos a Él como nuestro Salvador personal. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuando las cosas suceden y uno, por inadvertido, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Eso es cuando, no voy a decir que poco le importa a uno, pero solamente que no está ubicado. Su mente está dando vueltas por aquí, por allá y nada. Pero cuando uno forma parte de aquello que está aconteciendo, uno no puede por menos que sí estar percatado, estar consciente y decir, si no lo sabré, a modo de expresión, ¿verdad? Si no lo sabré, ¿qué pasó? ¿Y cómo es que podemos estar conscientes de lo que está pasando cuando el pueblo se congrega a Él? ¿Qué es lo que puede estar pasando? El Señor está formando a su iglesia. La razón por qué Él no ha venido aún, entre otras, es porque aún no hemos llegado a la plenitud de la madurez del varón perfecto. ¿Qué está haciendo el Señor respecto al mundo? Enviando su palabra, esas buenas nuevas, para que el mundo, al igual que nosotros, también pueda ser salvo. Porque de lo contrario, perece. La segunda muerte, el lago de fuego. Cuando alguien así popularmente dice, esta vida es un infierno, ni la sombra, ni la idea de lo que pueda ser el infierno, lo que habrá de ser el infierno, ni la sombra. Pero claro que esta vida es un infierno, no el infierno, pero un infierno para aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque la paga por el pecado es la muerte. ¿Y cómo se vive? Muerto en vida. Esa es la razón por la cual cada cual se expresa según su manera, según su cultura y demás, su forma de ver las cosas, pero la esencia de todo es lo mismo. Esto no es vida, esto es un infierno y por aquí y por allá. Pero para aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo, o en este caso, él, ella, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa vida no es terrenal. Esa vida es eterna. Y hay uno solo que es eterno, ese es Dios. El que tiene al Hijo tiene a Dios en su corazón, el cual vino en forma de hombre, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para tomar forma de hombre y de esa forma poder pagar por nuestros pecados. Pagar, el que la hace que la paga, la paga. ¿Y por qué Él tuvo que pagar? Por lo que no hizo,
porque ahí está el propósito de Dios, proyectando su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que mire lo que ha hecho. El justo por los injustos, para que ahora si alguno se gloría, gloríese en Cristo Jesús. Como iglesia, como pueblo del Señor, individualmente, porque somos miembros cada uno en particular, nunca olvidemos eso, que nos congreguemos y conjuntamente formamos la iglesia local, bien, pero somos miembros en particular. Y de esa manera, como miembros en particular, tenemos también que ver las cosas desde el punto de vista que el Señor esté tratando con cada uno de nosotros. Un error, generalizar la vida espiritual. ¿Qué dice la palabra? Escrito está acerca de aquel que se llamó Pablo, en contraste a aquel que se llamó Pedro. Pablo, ¿llamado a qué? Al ministerio, ¿a qué ramas? No las naturales, a los gentiles. Pablo. Y Pedro, a las ramas naturales. ¿A quiénes? A los judíos. Ambos creyentes, pero al mismo tiempo viviendo la particularidad de la relación de uno para con el Señor, relación, y segundo, la posición de cada uno para con el Señor. ¿Qué hay cuando todos podemos? No estoy diciendo que lo es, pero bueno. ¿Qué tal cuando todos pudiéramos ser creyentes nacidos de nuevo? Y uno no ve diferencia entre uno y otro. Pero hermanos, si lo acabo de decir, somos creyentes, somos la iglesia. Sí, pero también dije anteriormente, somos miembros cada uno en particular. Estas no son palabras de por decir, escrito está. Miembros en particular. ¿Implica eso que eso le dé licencia a uno para subestimar a uno o engrandecer a otro? Ni una cosa ni la otra. Lo que somos, como dijo aquel, soy lo que soy por la gracia de Dios. Valorar lo que soy por la gracia de Dios, ¿cómo? En Cristo Jesús. Otra vez, si alguno está en Cristo, no en la iglesia, en Cristo, nueva criatura es. Y de esa forma, como pueblo de Dios, valorar esta salvación, valorar nuestra posición en Cristo, como miembros en particular que somos llamados a ser, y al mismo tiempo ver qué es lo que Él quiere hacer en uno, porque está formándonos, qué es lo que Él quiere hacer en uno, y segundo, a través de uno. Lo otro, otra vez, es dar las cosas por hecho, si soy creyente, y en verdad, nacido de nuevo, pero ahora, a través de estas últimas palabras, al decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Repito, inculcar, forzar, manipular, de que hermanos, como dijo, hermanos, tenemos que hacer algo para el Señor. No ha oído nada, mejor no hacer nada. Alguna vez hizo algo y después dijo, ¿por qué lo hice? No, Él no quiere que hagamos algo. Él no nos ha salvado para que ahora hagamos algo para Él. Cristo no vino a hacer algo. Él vino a hacer, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Fíjense todo el tiempo que me he tomado solamente para, y hasta se me olvidó preguntarle, bueno, trataré de. Sí. Vamos en esta hora, por favor, a dirigirnos aquí, si me acompañan,
al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Capítulo 3, hermano. Tiene que haberse equivocado. Mire bien su... ¿Capítulo 3? Sí, capítulo 3, por favor. Bueno, espero que no empiece a leer desde el primer versículo y especialmente el versículo 16. ¿Ya? Imagínese venir, ser invitado a una congregación, venir a la iglesia para hablarles de Nicodemo. Eso es absurdo. Pero otra vez, no todo lo que brille es oro. Y cuánto más el día domingo. Si es el día miércoles, el culto a mediados de semana, bueno, pues ahí se puede dar casi por hecho de que todo lo que brille es oro. Pero ¿qué hay cuando se nos dice, hermano, invite a alguien para la próxima reunión? Claro, el día domingo, que no se trabaja, no es día laboral, pues es más fácil invitar a alguien. ¿Más o menos captan a lo que me estoy refiriendo? Ajá, ya. Algo así, empezar así de esta manera, es como un mensaje evangelístico. ¿Qué hace, hermano? Ya, déjelo ahí. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos, decir fariseos en lo que tenía que ver con los judíos. Judíos, ramas naturales. Ramas naturales. ¿Cuánto cree que conocían ellos de la Biblia? Del Antiguo Testamento. Cuando muchos llamados creyentes, a pesar de tener la Biblia compuesta del Antiguo y el Nuevo, apenas si conocemos el Nuevo Testamento, mucho menos el Antiguo. Ah, sí. Sí. El Salmo 23 lo conozco. Y por ahí, lo demás. Había un hombre de los fariseos, de entre ellos la superioridad en nivel de conocimiento, fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fariseo principal de entre los judíos. Óigame, de altura. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Reconoció y aceptó las credenciales, usando el término, del Señor Jesús. No del seminario teológico tal y más cual, de esto, no, de Dios, venido de Dios. ¿Se habrá dicho alguien así de alguien? ¿Se habrá dicho así de esa forma? Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero oígame, ni tan siquiera dijo: hola, ¿cómo estás? Shalom. Ni tan siquiera le dijo así, ni comenzó a torear, no, así con la estocada final. Óigame, muy buena, con mucho gusto, encantado. Nada. Como dijo alguien: mira, ven al punto, dime las cosas tales como son. A veces cuando se dicen las cosas tales como son, la persona se ve ofendida. Porque no le da vuelta al asunto diplomáticamente o hipócritamente. Y mira que esto y esto otro. Ahí vino al punto. Ya. Verso 4. Nicodemo le dijo. Vean el versículo 4, que a pesar de la posición que él tenía, la reputación que él tenía y todo, ¿cómo
se dirigió al Señor reconociendo quién es, pero al mismo tiempo la pregunta que le hace, el Señor le habla de un tema que más adelante lo elabora, y él le sale con algo netamente humano, terrenal. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ya estaba a punto de jubilarse? No sé. Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo le llamo eso reciclaje, pero en fin, aquellos que entienden. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la definición a lo dicho: lo que es nacido de mamá y papá, lo que es nacido de carne, de la carne, carne es, y lo que es nacido de nuevo, que significa nacer de arriba, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, al recibir, al ser impregnado con la simiente incorruptible que es Cristo Jesús. Él es la simiente incorruptible. Cuando uno le recibe a Él, somos nacidos de nuevo. ¿Somos en qué manera? Somos impregnados con esa simiente incorruptible llamado el Hijo de Dios. Porque como Él vino no fue de carne y sangre. José quiso dejarla a ella cuando supo que ella estaba embarazada. ¿Quién? María. Como diciendo, yo nada tengo que ver con eso. María, por su parte, perdón por esas expresiones, pero así sucede, perdón. Ya. Poner los pies en la tierra. Así sucede en el momento que uno recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso no es una semana después o años después que uno dice, en el instante de recibir a Cristo Jesús. No que pase al frente, que levante la mano, que repita, nada, nada, nada. En el momento que recibimos a Cristo Jesús, Él es la simiente incorruptible. En ese momento, el primer sorprendido es uno, y continuamente aquellos que le rodean a uno, oye, ¿qué le ha pasado a este? Y los comentarios, mira, ¿qué le ha pasado a uno? Es aquel que es diferente, que no es de la tierra, Cristo Jesús, el que empieza a notarse, a vislumbrarse en la vida de uno. ¿Alguna vez hemos considerado esto? ¿Cuántas veces no hemos oído el Evangelio? ¿Cuántas veces no hemos leído acerca de Nicodemo? Pero al mismo tiempo se puede estar en el bosque y no ver los árboles. Se puede, en otras palabras, hablar, hasta predicar. Aquí esta vez está el Nicodemo. Y nada. Un día, aquellos que saben, por así llamarle, lo que es un espejismo. Creer que va en pos de algo cuando realmente es apariencia. Y si algo tiene la religión, es que tiene apariencia de piedad. Pero ¿cuántas clases de religiones no hay en este mundo? Y vaya a hablarle a un religioso y va a ver cómo le dice, oh, no, yo tengo mi propia religión. Háblele a un creyente verdadero que le va a hablar de Cristo. Usted le va a hablar de Cristo y lo primero que le dice, yo le recibí a Él. Y la manifestación, como el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios.
Desde el momento que recibimos al Hijo de Dios, la simiente incorruptible, desde ese preciso instante, el primer sorprendido, el primero de todos es uno mismo. Para después el Señor manifestarse a través de la vida de uno. Que aquí en el versículo 6 donde leíamos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas. ¿Y por qué no añadirle? No te insultes. No te maravilles, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Donde dice, no solamente os, porque a veces se cree, no, estaba hablando con Nicodemo. No, es un mensaje general para toda la humanidad. Por eso dijo, id a todas las naciones y predicar el Evangelio. Así que, basado en la experiencia personal de uno, otra vez aquí en ese versículo, no te maravilles que te dije, está hablando con alguien, te dije, pero al mismo tiempo es general. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Otra vez, nacer de nuevo es nacer de arriba. Nacer de arriba, en inglés, aquello que ven, to be born from above. Los que hablan inglés. Above, arriba. Arriba del espíritu, porque la tierra, carne. Cuando esa es la situación, lo primero de todo, para uno poder vivir la vida genuina espiritual, no dominguera, espiritual, lo primero es nacer de nuevo. Ahí lo veíamos. Aquí mismo donde estamos, si me acompañan, pero en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquí en el versículo 11. Capítulo 1, verso 11. ¿A quién vino Jesucristo cuando vino a este mundo? A las ramas naturales. A los suyos, supuestamente a los suyos. ¿Pero qué le dijo a los suyos? Nacer de nuevo. Si eso era lo suyo, imagínense aquellos que... A los suyos vino, perdón, no me va. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces el versículo 12 lo generaliza. Sean los llamados suyos o aquellos que no son. El versículo 12 es como una invitación, identifíquese. ¿Quieres saber si en verdad lo es? No por tradición, no por esto. ¿Quiere estar seguro de que es de los meros, de los verdaderos? Verso 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no puede creer sin antes oír el Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Credenciales. Eso mismo, pero espiritual. Les dio potestad, derecho, autoridad. Les dio las credenciales espirituales. Les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De mamá y papá. ¿Estamos? ¿Lo vemos? Los cuales no son engendrados de sangre, ¿qué?
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, en este caso, voluntad de Dios. Nacidos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la vida espiritual? Estamos aquí en esta hora, tengo el honor de estar aquí en México con ustedes, la comunión que tenemos y todo eso. Pero no nacido de voluntad de hombre, no terrestre, de arriba, nacidos del Espíritu, nacer de arriba del Espíritu. Para entonces, sí, estemos aquí en este país, estemos donde quiera que estemos, saber que aquellos que le hemos recibido a Él, aquí en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Que estamos, sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Amada iglesia, amados, ¿cuántas veces formas, estilos, tradiciones tiende a cautivarle a uno de tal manera que hasta, no dije perder la salvación, pero hacerle a uno perder los valores verdaderos, que es la salvación, la vida eterna y nuestra comunión con Él? Que esto necesita quizás ser más definido, pero no quiero. No quiero, porque no es cuestión de escandalizar a nadie, pero sí más bien prevenir, es decir, la iglesia, esta vida espiritual, ¿en qué está basada? Si no está basada en Él, auténticamente y exclusivamente en Él, que es la simiente divina, incorruptible, si no es Él en nosotros. Una cosa es sentirse uno atraído, otra vez y otra y otra y otra vez, atraído sin detalles. Cosas que le atraen a uno, le gusta a uno y no se ve atraído. Y pensar que por eso, nada. La única manera de poder ser hijos de Dios es nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer de arriba, porque lo otro es nacer de la carne. O es pito o es flauta, perdón, es una forma de decirlo. Si esa es la situación, la vida espiritual, definición. Otra vez, mire por favor, explíquemelo. Aquí no hay mayor, porque el reino de Dios no consiste en palabras. No que te lo voy a explicar, nada de eso. Un último intento, si se puede. ¿Alguna vez se nos ha ido la mano? ¿La entienden el término? Se le fue la mano. Cuando uno realmente cree que está haciendo lo correcto, y cuando se le va la mano a uno por la apariencia de piedad, y es porque ha dejado a un lado lo original de la deidad. Apariencia de piedad porque tantas cosas, tantos, dejando la originalidad, la cual no es otra que el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Saulo de Tarso fue uno de ellos. Dijo en cuanto a la ley, fariseo. ¿Quién era Nicodemo? En cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Qué encuentro fue el que tuvo Saulo de Tarso con el Señor? Donde después de ese encuentro, todo lo considero basura. A partir de ahora, a nada conozco sino solamente a Cristo y a Él crucificado. A Cristo nada más. Alabanza, ¿no? A Cristo, solo a Cristo, solo a Él. Nacer, no estudiar, leer
o congregarme como sea, para contagiarme, para imitar, para ser igual. No, 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 no. La vida espiritual, si no se nace de nuevo, y eso es del Espíritu, poco importa todo lo demás. Puede que sea en una tierna edad, desde niño, que se le enseña a recibir a Cristo, la importancia que es Cristo, como puede que sea al final de la jornada de su vida aquí en la tierra. ¿Qué tal aquel ladrón colgado en la cruz, juntamente con Jesús el Señor? Señor, acuérdate de mí en tu reino, acuérdate de mí. Pero antes de decir acuérdate de mí, le dijo al que estaba allá: nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos. Lo que estaba diciendo ahí es: me arrepiento, reconozco que soy un pecador. Y tras de reconocer y arrepentirse, entonces creo la fe. Señor, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Le dijo algo al otro? No. Entonces, dice, estas cosas les acontecieron a ellos para nacer de nuevo, sea en esa etapa de la niñez como padres creyentes, debemos enseñar e instruir a nuestros hijos, sea como adolescentes, sea ya como hombre o mujer, sea en la última etapa de la vida como sea, pero estar seguro de que hemos nacido de nuevo. Como dice el dicho, que no se nos ha pasado gato por liebre, a modo de expresión. Nacer. Ahora, una vez que hemos nacido de nuevo, esto no es nada nuevo para la mayor parte de ustedes. Lo próximo es vivir. Vivir. ¿Cómo puede vivir si no ha nacido? Vivir. Vamos a abrir a la epístola a los Filipenses. Filipenses, en el capítulo 1. Otra vez aquí hallamos un pasaje bien conocido, como aquellos que leen la Sagrada Escritura. Nada nuevo que se les pueda decir, nada nuevo. Filipenses capítulo 1. Bien. Dice aquí, en el versículo 21, para ser más directo, por la hora. Porque para mí, nacer de nuevo, nueva vida. Está en Cristo, nueva criatura es, nueva vida. Ahora, ¿qué significa la vida espiritual? Vivirla. ¿Cómo se vive la vida espiritual? Aquí. Para mí el vivir. Cuando se dice, oye, eso sí que es vida. ¿Por qué? Por los medios económicos que tiene, por eso. Oye, eso sí que es vida. Etcétera. Para mí el vivir, ¿a qué le podemos acreditar la vida? ¿Quién pudiera tener eso? Como diciendo, ¿quién pudiera vivir así? Para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde menciona ahí a la iglesia? ¿Dónde menciona ahí al pastorado? ¿Dónde menciona el ministerio, esto, la riqueza? Nada. Porque está hablando ahí de qué vida. La vida espiritual. No religiosa, el campeón entre los religiosos. Pero aquí está hablando de la vida espiritual. Vivir. Nacer de nuevo es vivir. ¿Y ahora cómo se vive? Para mí el vivir es Cristo. Punto final. Y el morir, para luego es tarde. ¿Por qué? Porque mientras que se está aquí en este mundo, no hablaba él de eso mismo. Y en cuanto a la ley, fariseo por aquí y por allá, pero al mismo tiempo reconociendo que en su peregrinaje aquí en este mundo, cuántos sinsabores, si entienden el término, cuántas cosas, batallas que tiene el creyente, que no las tiene el inconverso espiritualmente, porque no ha nacido de nuevo, pero el creyente sí tiene batallas aquí. Un ejemplo lo he dicho. ¿Cuántos, lo dije creo que fue ayer,
¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Más cuántos entraron? Y así sucesivamente. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo se vive? Si no vivimos a Cristo, ¿por qué vivir a Él? Porque es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nacer de nuevo, vivir la vida de Cristo. ¿Y qué de lo opuesto? ¿Cómo se vio Él aquí en este mundo? Yo no soy de este mundo. ¿Y qué dijo a los suyos? Vosotros no sois de este mundo. Amados, esto no es solamente citando citas bíblicas, esto es para la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, conocer nuestra posición. ¿Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición aún estando aquí en este mundo? En la epístola a los Romanos, cuántas cosas aquí no, pero quedan ahí pendientes. La epístola a los Romanos en el capítulo 8, por favor. ¿Cómo comienza? El capítulo 7. El capítulo 7. Ve aquí solamente así de... Dice el versículo 21. Versículo 20, para ser más directo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está, que el mal, dice la ley, que el mal está en mí. La ley me indica que el mal está en mí. No que hago el mal, sino que el mal está en mí. Ahora viendo eso como creyente. Versículo 22. Porque según el hombre interior, nacido de nuevo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. ¿Por qué dijo él? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo vemos ahí? Porque una vez ya muerto, se acabó la rabia. Los que entienden. Eso mismo. ¿Y qué entonces? ¿Cómo concluye diciendo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero también no deja de decir, como sintetizándolo todo, el capítulo 8, verso 1. Ahora pues, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda condenación, mas tenga vida eterna. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en el mundo, pero nuestro andar, según la vida que es Él en nosotros, nuestro andar es en Cristo y no hay condenación. La vida espiritual. La vida espiritual, nacidos de nuevo, no quiere decir que, bueno, ya, no, peregrinos. Cada uno de nosotros, cada cual según el trato del Señor para con uno, y todo ello que nos tiene aquí el Señor pasando por esto y por lo otro, para que no amemos a este mundo ni las cosas de este mundo, sino más bien, Señor, Señor. En vez de querer aquí hacer, como se suele decir, 3 tabernáculos, en vez de querer aquí esto y esto, Señor, nada. Señor, tú nada más. Tú nada más. Aquí. En 1 de Corintios, aquí en el capítulo 2, por favor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Vivir. Que esto, lo otro, los conflictos de un creyente.
Y alguien quisiera preguntar, pero venga acá, hermano, si ya recibí al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Cuando Cristo vino a este mundo, que no es... ¿Por cuántos conflictos? ¿Cuántos conflictos Él no tuvo? ¿Por cuánto Él no tuvo que pasar? Siendo Él Dios, que de espíritu se hizo carne. ¿Por cuánto? El nombre, si quiere llamar el apodo, como le quieran llamar, que se le dio a Él fue aquel de varón de dolores. ¿Desde cuándo Dios? Dios, dolores. El Todopoderoso, el Santo. No, pero Él se hizo carne, vino aquí y habitó igual que usted y yo. Y de esa forma se le fue dado el título, el nombre de varón de dolores. ¿Y dolores por qué? Porque el Padre cargó sobre Él lo que usted y yo merecíamos. Ya, al punto. Decía que aquí en el capítulo 2, por favor, en el versículo 9. El verso 8, la última parte. Si lo hubieran conocido. ¿A quién? Si hubieran conocido quién era ese. Dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Varón de dolores. Ahora, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído. Han leído eso anteriormente, lo han oído muchas veces. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido o imaginado es el hombre. En corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. La pregunta es esta: ¿podemos amar a Dios sin antes habernos amado a nosotros? Como dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Una vez que Él nos ha amado, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Una vez que hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús y ahora somos llamados amados, ahora, como amados, ¿qué dice aquí? Verso 10. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que... Los amados. Ahora, el primer mandamiento, al Señor tu Dios. ¿Cómo? Por encima de madre, de padre, de esposo, de esposa, de hijos, de bienes naturales, el primer amor. Todo obra para bien para los que aman a Dios. El mensaje a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, ¿con cuál comienza y con cuál termina? Éfeso. ¿Cómo termina? Al punto. Éfeso, conozco tus obras, igual que a todas, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Cuando Él es el primer amor en la vida de uno, todo obra para bien. Cuando el amor se desvía, y ahora es esto y después esto otro, a lamernos las heridas. Sí, somos creyentes, pero con la misma, ¿y qué está pasando? ¿Será que es el trato del Señor para con nosotros? Así de rápido. Para los que aman a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros, cosas. Vivir la vida espiritual, cosas inconcebibles, cosas que solamente pueden ser reveladas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe, verso 11, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿cómo vivir si no conocemos?
¿Cómo poder vivir la vida espiritual si no la conocemos? Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Porque la vida espiritual, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando se cree que porque hemos nacido de nuevo, nacer de nuevo de la infancia a la adolescencia, a la madurez, espiritualmente hablando. Vivir la vida espiritual, el proceso de la vida espiritual. Y con esto, 3 minutos, en vez de a la 1:05. ¿Sí? Ya. Si se nace y se vive, que quede esto ya a modo final. Servir. ¿Soy esclavo? Hay una actitud de, no sé si aquí, no, que haga esto y, ¿quién se ha creído ese que es? Que yo soy. ¿Alguna vez le ha cruzado eso por la mente? Que mire, que haga esto. ¿Quién se ha creído que yo soy? Y no dije olé tampoco, por tener así. Servir. Ahora, ¿y por qué todo ello? ¿Por qué servir si ya nací de nuevo? Si estoy viviendo la vida espiritual, ¿por qué servir? Porque aquel que es la vida espiritual, Cristo, entrando en el mundo, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Hasta qué punto servir? Al punto hasta de dar su vida por nosotros. Si eso no es servir. Pero acá, ¿quién te ha creído que yo soy esclavo? Servir. Para ello, no podemos considerar nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Eso para despertarle. Dar la vida. ¿Y cómo? ¿Cómo poder llegar a ese punto? Así, en síntesis, si fuimos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Servir. Cuando el que está parado, no el hermano, pero cuando está parado detrás del púlpito, se le llama el siervo del Señor. ¿No se le llama así? El siervo. Perdón. Toda la iglesia, sin excepción de uno solo, es llamado a servir. Sin excepción de uno solo. La razón, porque la iglesia, la membresía de todo el cuerpo, la iglesia, está sujeta a la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y la iglesia es su cuerpo. Considere eso. Si le pica el brazo izquierdo, ¿cómo puede la mano que está en el brazo izquierdo arrancarse? ¿No? Si tropieza y se da... ¿Puede la misma pierna frotarse? No, todo el cuerpo se contrae. ¿Me doy a entender? Un miembro se duele y todos se conduelen con él. Estamos hablando biológicamente, pero apliquémoslo al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ejemplo de ello, Saulo perseguía a la iglesia y le sale el Señor al encuentro y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús.
Pero sí, a quien estaba persiguiendo eran los llamados creyentes. No, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí me lo hicisteis. No lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí no me lo hicisteis. Eso es cuando se ha nacido de nuevo. Cuando solamente se piensa que el que está aquí parado detrás del púlpito es el mero mero. Perdón, con todo amor y respeto. El mero mero, el único aquí en todo esto no es otro que el Señor Jesucristo. Lo que quiera que hagáis, sea de palabra o de hechos, dice, hacedlo todo como para el Señor, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. ¿Ya? No es que el mensaje sea a medias, pero solamente que nos inste a reflexionar. No podemos servir sin vivir, y no podemos vivir sin nacer de nuevo. ¿Y qué ahora? Ver a la derecha o a la izquierda, o atrás o adelante, para ver qué piensa, qué es personal. Neta, no digo personal Raúl Arce, no. Personal de Cristo. La vida espiritual no es otra que Cristo en nosotros. ¿Qué ahora? Señor, ¿qué quieres que haga? Si se canta así, tanto tiempo busqué, bueno, ya te encontré, o me encontraste, amén. Pero ¿y ahora que te encontré? ¿Seguir cantando? No, ahora. Yo me rindo a Él, porque Él es la cabeza. Hermano, déjese cantar esos himnos de allá de cuando Colón vino aquí a América. Sí, claro. Perdón. Aquí no hay, la vida espiritual no hay tal cosa como estilos, esto, lo otro. No. La vida espiritual es la vida espiritual. Y de esa manera, viviendo la vida que es Cristo, porque hemos nacido de nuevo, Él en nosotros, para ahora, con sus mismas palabras, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, sin estar empujado o impulsado por nadie, sin dejar de que nadie nos atrape para esto, nada de eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Olvídese de lo que usted ve frente al espejo. Olvídese de ya. Eso nada tiene que ver con la vida nueva. Señor, tú en mí. Lo que piensa la esposa, lo que piensa el esposo, lo que piensan los hijos, nada. Porque la vida nueva nada tiene que ver con nada de eso. Señor, tú en mí. Completamente. ¿Y qué debajo de todo eso? Lo dije también y lo repito, vanidad. Darse uno para esto y esto otro, y al final de la jornada, ¿qué? El Señor no nos ha salvado para vivir bajo el sol, sino vivir para Él. Olvídese de quién es usted, su edad, su posición, todo por completo. Y diríjase a Él sin dejarse manipular por el que está detrás del púlpito. Pero si usted ve que está harta de todo eso que es y le rodea, como creyente, como hijo, hija de Dios, nunca es tarde si la dicha es buena. Puede que este sea el momento. Te le estoy invitando a que pase al frente para... No. Porque eso lo hace el Señor ahí mismo donde usted está. Señor, ahora mismo. Y que esto sea un pacto que tú lo has originado. Tú me has conllevado a decirte a ti solamente sí. Completamente sí, Señor. A ti me entrego lo que tú quieras hacer. Sin ideas preconcebidas, Señor, lo que tú quieras. Mi conclusión, así nomás, que Él sea exaltado.
Amén. Está en orden si le dirigimos al Señor una alabanza muy sencilla. De seguro que lo conocen, pero está esa letra de, no sé si es alabanza o es reconocimiento, no sé, pero ese reconocimiento que es producto de una aceptación. Reconozco y lo acepto. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? No para qué. Antes de decir para qué vivimos, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Porque Él es nuestra vida. Vivo, porque tú eres la vida en mí. Y si tú eres la vida, entonces ¿qué? ¿Para qué vivir? Para lo que tú viniste aquí. Amén.